Voy a estar moderando esta sesión cuyo propósito es poder apoyarlo a resolver todas las dudas, las inquietudes que hayan tenido del primer módulo y también compartir con ustedes algunas ideas y estrategias en torno a los temas que nos convocan. ¿Bien? Bueno, como les decía, mi nombre es Raimundo Larraín, yo soy profesor bioquímico de formación y una parte de mi experiencia ha sido ligada al mundo de la educación técnico profesional, ya que fui director académico de una red de liceos técnico profesionales que pertenecen a la Sociedad Nacional de Agricultura, así es que en ese rol me tocó conocer muchos liceos en distintas partes del país, algunos en Los Ángeles, en Alto Hospicio, Coyhaique, en Chillán también teníamos uno, eh, y trabajar con muchos docentes del área técnico profesional. Así es que hoy día el equipo de Circles me invitó a moderar esta sesión y entonces para comenzar quisiera hacer como un breve recuerdo, refresco de las principales ideas de la primera sesión que ustedes hicieron virtualmente y los quiero invitar a, obviamente si pueden compartir su cámara. Bienvenidos y si no, a compartir a través del chat. Gracias Matías por compartir tu cámara, José Duarte, Antonia Romero, Lautaro, Ivonne, gracias por estar ahí súper presente. Irma, gracias Carolina, excelente. Entonces, vamos a hacer lo vamos a hacer lo más dinámico posible, ya que sabemos que esta hora es más tarde, y también ligado al tema de estrategias didácticas para fomentar la participación de los estudiantes. Entonces, les quiero pedir a cada uno de ustedes si es que puede compartir en el chat cuáles fueron, qué cosas se acuerdan, cuáles fueron las ideas principales de la primer módulo que trabajaron en grupo, con qué se quedaron de eso. Si pueden compartir en el chat, si se van para arriba, ponen chat y pueden escribir lo que más les recuerde. Bien, partimos con Pablo que dice el DUA, excelente. Aprendizaje activo, dice Gabriela Jiménez. DUA, bien. Janet Candia, aprendizaje activo, excelente. Súper bien. Piense, cada uno recuerde qué es lo que vimos, de qué hablamos, qué dudas tuve, etcétera. Bien, aprendizaje activo, el DUA y la manera de comprender sus partes. Muy bien, Rafael. Gracias, Fergie. Excelente aprendizaje activo. Bueno, actividad entregable, mapa mental. Muy bien, vamos a conversar un poco de eso. Hola, Claudia de Concepción. El DUA. Excelente, bien. Entonces, partamos discutiendo, vamos a dividir este rato que nos queda, vamos a hablar de los temas que salieron en esa primera sesión. Entonces, pues, primero vamos a hablar del DUA, que probablemente es donde más dudas había. Y quizás antes de comenzar a repasar algunos de los puntos clave, quisiera pedirles si quieren compartir en el chat qué dudas tienen ustedes o cuáles son los desafíos más importantes de implementar el DUA. A buen punto, Janet Candia. ¿Cuáles son las dificultades de hoy en día en el contexto de ustedes como profesores de INACAP, profesoras de INACAP? ¿Cuál es el desafío de implementar el DUA? ¿Qué es lo difícil? Abro también la palabra si es que alguno quiere su bella voz. Aló, ¿Alguna? Raimundo. ¿Sí? Oye, de acá Carlos Grado de Curicó, mira, no puedo encender la cámara porque voy manejando. Bien, Carlos, Pero ¿cómo como me estás? cuesta Gracias. mucho, bien, bien, gracias, como me cuesta mucho escribir, prefiero comentarlo desde acá. Gracias. Mira, desde mi punto de vista, el TUA es una buena herramienta que nosotros podríamos aplicar en cada una de nuestras clases y actividades, pero a veces siento que quedamos como un poco cortos, hasta suena un poco utópico poder aplicar todo lo que nos piden ahí, dado que Eh, si bien tenemos que dar distintas fuentes y formatos, ¿cierto? Para algún tipo de evaluación, como mm, para poder adaptarnos a todas las realidades que nos vamos a encontrar dentro del aula, eso requiere de tiempo, y muchas sí. veces tiempo que no disponemos. ¿Y qué Mm, pasa? Que muchas veces nosotros nos pueden dar una asignatura, un año o 2 años seguidos, y claro, uno va formando estrategias, va armando todos sus contenidos, sí. pero después ese ramo muchas veces pues, sucede que no te lo dan, pues entonces te cambian otro ramo y volvemos a empezar todo de nuevo. Entonces, Mm, eso es rete complejo poder aplicarlo en el largo plazo, porque esto no, o así sea, es. perdón, en el corto plazo, porque en el corto plazo nunca lo vas a poder lograr, o sea, desde mi punto de vista, Sí. requiere mucho tiempo como para poder lograr en el corto plazo. Yo creo que algo más de largo plazo poder aplicar el 12 como bien Total. hecho. Súper buen punto, Carlos. Yo creo que todos los que estamos acá, que somos profesores, coincidimos contigo que es un proceso que es para largo plazo, que toma tiempo, pero yo creo que lo más importante es poder ir probando, poder ir implementando pequeñas estrategias que nos acerquen a este como diseño universal de aprendizaje, porque obviamente no somos expertos, no nacimos expertos, pero sí
podemos ir implementando algunas de esas estrategias. Así que, Carlos, tomo 100% tu punto, y siempre se puede ir como incorporando ciertos aspectos para que para que más alumnos se beneficien de, qué sé yo, evaluar bajo esta mirada del diseño universal del aprendizaje. Bien. ¿Alguien más quiere compartir su impresión? Matías Saavedra, Algo muy hola. simple. Bueno, yo tengo hartos años de experiencia trabajando en universidades y estos últimos 3 años, ¿Ya? porque jubilé, he tenido la oportunidad de trabajar en el DUOC. ¿Ya? O sea, perdón, aquí en INACAP, se me confunde. Estamos- Y, Pensé que y te había equivocado de llamada. no, 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 Estoy diciendo. no, Está bien. para nada, ¿De no, qué? no, no. ¿Profesor de Eh, qué, Yo Matías? trabajo ahí bueno, he hecho hartos ramos. Pues, ese es un problema, como decía el colega ya de La Serena Mm, o Curicó, es que he hecho, por ejemplo, he trabajado harto con cursos de vinculación con el medio. Me he vinculado harto con municipalidades trabajando con los alumnos en problemas de la municipalidad. O sea, yo trabajaba en el área de topografía y ahí he trabajado harto con los chiquillos haciendo levantamientos para la municipalidad, generalmente complementando planos reguladores. O sea, bien interesante ha sido el trabajo. ¿Ah? Y también otros ramos como geodesia, ya son más teóricos, algo de sistema de información. Pero ¿sabes lo que? Ahí vi algo bien interesante cuando hablaban de la pedagogía. La participación activa, más la retroalimentación, más el compromiso. Eso me pareció súper interesante, poder trabajar por proyectos, basado en proyectos, el poder generar eso. Pero es difícil, ¿ah? Es difícil, porque los chiquillos son más inmediatos, ¿no? Las cosas son más inmediatas, son ahora. Hagamos todas estas actividades. Sí, profe, pero ¿y qué nota tiene? ¿Tiene nota o no tiene nota? No, no tiene nota porque vamos a hacer una parte formativa, porque, bueno, vamos para hacer después una sumativa. Y los chicos como que, entonces, profe, no tiene nota. No, pues no tiene nota, pero es importante que nos vamos preparando para cuando hagamos la prueba. Entonces ya tenemos una mayor formación. Ya, profe, hicieron el trabajo, que estábamos ocupados, que siempre teníamos problemas. Entonces yo creo que la participativa, la retroalimentación, hasta ahí andamos más o menos bien. Cuando viene sí. la parte de compromiso, los chiquillos, Ahí, he visto que tiene el problema ese, ¿ah? así es. No hay una, no hay, Como un involucramiento. no retribuye esto por una nota, ¿ah? Es decir, Correcto. entonces en ese momento los chiquillos como que no te flaquean. Así Y es. esto lo digo, yo trabajé muchos años en universidades acá en Santiago y ya lo viste acá, es lo mismo, ¿eh? No es que No, los de eso, yo trabajé en ingeniería civil igual, y los chicos pesan igual, todo. perfecto. Eso lo digo que pesan los de la Mm, ingeniería civil que yo tenía, en 2 o 3 universidades que trabajé, piensan igual que los chiquillos de acá. Y yo digo, mira, son otra perspectiva de formación. Sin embargo, piensan igual. así es. Esa es un poco Bueno, la experiencia que he tenido. muchas gracias, Matías, y también felicitaciones por toda su experiencia y años de pedagogía. Así es que, bueno, yo estuve revisando los tickets de salida que hicieron ustedes en su grupo y agrupando algunas de las dudas más importantes se las quiero leer y luego les quiero compartir a ustedes algunas estrategias para avanzar en este aspecto de cómo hacer esta evaluación más inclusiva, más universal, sabiendo que es un trayecto que no se logra de un día para otro, que es difícil, que toma tiempo. Entonces, después voy a compartir algunas estrategias. Entonces, a ver, algunas de las dudas que ustedes, que voy a intentar orientar son, uno, ¿podrían compartir ejemplos específicos de evaluaciones inclusivas en contexto TP, pero sin comprometer los estándares de logro? Esa es una pregunta que se repitió harto. ¿Cómo no bajar los estándares, pero al mismo tiempo ampliar como este acceso a la evaluación? Lo segundo, hay un profesor que señala, cuesta un poco pensar de manera universal. Otra profesora que señalaba, me encantaría profundizar más en el DUA centrado en la evaluación, pero
pero siempre se habla de la evaluación, pero no en cómo esto se aplica en el desarrollo de la clase. Entonces también vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente también buscar responder la pregunta de cómo se adaptan las pautas para distintos niveles sin bajar la vara, sin perder los criterios técnicos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando el chat, yo los invito cordialmente a los que quieran a tomar apuntes, ya sea en lápiz o en un computador, en lo que tengan. Yo voy a ir compartiendo con ustedes algunas bajadas. La idea es como bajar la pelota de este DUA, que a veces nos parece tan teórico, tan abstracto, tan como difícil e inlograble, y voy a compartir con ustedes alguna estrategia de ejemplos concretos de evaluación inclusiva, ¿ya? Y que a ustedes les puede llamar la atención. Y después les pido que tomen atención porque vamos a hacer una pequeña, les voy a hacer algunas preguntas, así que tienen que estar atentos, ¿ya? Entonces, el primer ejemplo concreto de evaluación inclusiva que ustedes pueden hacer, y muchos probablemente ya lo hacen, son lo que acabo de compartir en el chat. Las evaluaciones prácticas con distintas opciones de entrega, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo soy profesor de un módulo, estoy enseñando electricidad industrial, en vez de pedir exclusivamente un informe escrito sobre una instalación eléctrica, yo les puedo permitir a los estudiantes, les doy 3 alternativas para evaluarlo. Entonces, una opción puede ser que me entreguen un video donde me expliquen la instalación eléctrica que llevaron a cabo. Otra alternativa podría ser que me hagan una presentación oral frente al curso. Y otra alternativa podría ser entregar un informe escrito, opcional para el quien lo prefiera. Todas estas opciones pueden evidenciar las mismas competencias: las conexiones, cómo se establece la seguridad del circuito eléctrico, el uso de los materiales, los pasos a seguir, pero el formato de entrega es distinto. Entonces, una opción de hacer evaluación inclusiva aplicando DUA es haciendo evaluaciones prácticas con distintos formatos o opciones de entrega, ¿ya? Ese es un primer ejemplo. Una segunda estrategia concreta que me imagino que muchos de ustedes utilizan es la que acabo de compartir en el chat, que se llama así: rúbricas transparentes y entregas entregadas al inicio. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo soy profesor y estoy en el taller de gastronomía, yo le entrego a mis estudiantes desde la primera clase la rúbrica que evalúa las competencias, como por ejemplo el manejo higiénico de los alimentos, la presentación del plato, la gestión del tiempo, y todo el conocimiento que los alumnos tienen de estos criterios reduce la ansiedad que ellos puedan tener, sobre todo los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque les permite saber de antemano qué es lo que el profesor espera de ellos y ayuda a todos a comprender cómo se va a demostrar la competencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí la rúbrica es transparente y entregada al inicio permite un poco como definir la meta. Ahí, Iván tiene una súper buena pregunta y te abro la palabra, Iván, si quieres. Sería bueno saber cómo eso articula con la rigidez de nuestros descriptores. Bueno, ahí es una súper buena pregunta, ¿no es cierto? Los descriptores a veces son súper rígidos. Mi recomendación, esto es una sugerencia, es jamás renunciar a lo que el descriptor diga, por muy rígido que sea. Más bien lo que tenemos que pensar es de qué formas distintas los estudiantes pueden lograr esos descriptores, aunque sean muy específicos, aunque sean muy a veces chiquititos o que sean muy concretos. Pensar en distintas formas en que los alumnos puedan demostrar ese descriptor que a veces nos puede parecer un poco rígido. Lo importante es pensar en una variedad, ¿ya? Entonces, pensar distintas formas de evaluar el descriptor. Yo creo que eso es como el gran desafío, ¿ya? Acá les voy a compartir también una tercera práctica que tiene mucho impacto, que me imagino que también algunos de ustedes conocen, que son las evaluaciones segmentadas o progresivas, ¿ya? ¿Y en qué consiste esto? Consiste en por ejemplo, si yo soy profesor de mecánica automotriz, en vez de hacer una sola evaluación final única de diagnóstico de falla en un motor, yo la divido en 3 partes. Entonces, la primera evaluación es de identificación de las fallas, la segunda evaluación es de selección de las herramientas y de las técnicas para resolver esa falla, y la tercera evaluación es la ejecución de una práctica supervisada. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que permite evaluar paso a paso
que permite facilitar el aprendizaje a estudiantes que tienen sobre todo dificultades de concentración o procesamiento. Entonces, por ejemplo, las evaluaciones segmentadas ayudan a que muchos alumnos que a veces no pueden, con una sola evaluación, no pueden demostrar su aprendizaje, si uno la parcializa o la segmenta, se puedan sumar a ella. ¿Ok? Una cuarta estrategia, si tienen preguntas, los invito a ir dejándolas en el chat y las podemos ir discutiendo. Una cuarta estrategia es la adaptación de instrumentos de evaluación sin modificar los estándares, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy haciendo clases de contabilidad básica y tengo unos estudiantes que tienen dislexia con los números, ese estudiante recibe exactamente los mismos problemas contables, pero, por ejemplo, los recibe en un formato más amigable, con unos números más grandes, por ejemplo, con una fuente ampliada. A veces la dislexia impide ver los números muy chiquititos, entonces agrandándola se le facilita. O le doy más tiempo para procesar una planilla de datos. O le doy la opción de leer el enunciado en voz alta con un lector de pantalla, etc. Finalmente, el mensaje es que no se baja la exigencia, sino que se adapta la forma de acceder a las evaluaciones, ¿ya? Entonces, se adaptan los instrumentos, pero no se modifica el estándar. Una quinta estrategia que también da buenos resultados y que también les permite a ustedes como docentes no llevarse toda la carga de revisar es la evaluación entre pares con criterios claros. Estamos hablando de contexto de educación superior, por lo tanto son estudiantes mayores de 18, han ido formando, digamos, su criterio y formación profesional. Entonces, por ejemplo, no sé, si soy docente de un módulo de diseño gráfico, yo les paso a ellos una evaluación entre pares que tiene una rúbrica común y entre ellos tienen que autoevaluarse, tienen que darse retroalimentación y eso también les permite a ellos afinar el ojo, saber qué es lo que les falta para alcanzar el descriptor y también lo ayuda a fomentar el pensamiento crítico. ¿Bien? Bien, voy a ir con la última y después después vamos a abrir el paso a la discusión porque veo que hay hartas preguntas. Recuerden que yo estoy proponiendo, tirando sobre la mesa algunas estrategias que pueden servir para bajar la pelota al piso de la evaluación inclusiva. Esta a mí me gusta mucho, que es el estudio de casos contextualizados, ¿ya? Y de nuevo, si por ejemplo yo soy profesor docente de administración de empresas, le voy a dar a elegir entre distintos estudios de casos, no sé, para hacer un análisis financiero básico a mi alumno. Entonces les voy a hacer que elijan una empresa de turismo rural o una pyme en una zona urbana, una cooperativa, algo real, algo que les haga sentido por la ciudad donde están, por el contexto donde están estudiando, y eso les permite conectar con experiencias de vida distintas sin alterar los criterios de logro. Entonces, por ejemplo, el estudio de casos reales contextualizados a veces es mucho más fácil y conecta más con los alumnos que los casos que nos en los textos, por ejemplo, que a veces son muy teóricos. Y la última estrategia de esta sección es el uso de simuladores o entornos digitales. Muchos de ustedes usan simuladores como el MATLAB, por ejemplo, o de software de programación, etc. Y esto, los usos de simuladores o entornos digitales, permite mantener las exigencias técnicas, pero da flexibilidad en la forma de demostrar competencia. Entonces, por ejemplo, ya si soy un docente de redes computacionales, se usa un simulador de redes para evaluar competencia en vez de solo el trabajo en laboratorio físico. Y esto beneficia a los estudiantes, por ejemplo, que tienen movilidad reducida o que no pueden asistir a clases siempre, etcétera. Bien, entonces ahí les he compartido algunas estrategias y ahora abro un poco la palabra también a los comentarios. Victoria, Elena, tenía un súper buen comentario. Si quieres compartir, tráete el micrófono. Adelante. Sí, hola. Hola, ¿puedes presentarte, por favor? Mi nombre es Victoria Jorquera, yo soy enfermera y soy de la sede de Valparaíso. Trabajo con TENS en este caso. Perfecto. Y la pregunta va más bien enfocada en evaluaciones segmentadas o progresivas, que son súper buena idea en un primer nivel. Sin embargo, en un quinto semestre, en un cuarto semestre de un estudiante de técnico en enfermería, por ejemplo, yo no busco ver el esquema de pensamiento de un estudiante en un hecho aislado, sino como parte de un todo.
Y eso es parte del perfil profesional del estudiante, entonces me complica este ítem dentro de un semestre más avanzado, por así decirlo, o mayor, considerando la comparativa en un primer semestre, por ejemplo. Es un súper buen punto. Yo creo, Victoria, que esto, a ver, es una orientación mía. Yo creo que lo que cambia es la complejidad, lo que cambia es la cantidad de conocimiento o la complejidad de las competencias que tus alumnos tienen que aplicar, por ejemplo, en un cuarto año versus en un primer año. Y eso no te impide que tú en un semestre, por ejemplo, puedas ir segmentando tus evaluaciones de manera que el conocimiento que ellas tengan que ir aplicando, en el caso de las TENS, se vaya repitiendo en estas distintas evaluaciones segmentadas. De hecho, eso puede tener un beneficio gigante, porque el resultado final es producto de varias repeticiones de incorporación de distintos conocimientos. Entonces, yo no lo vería como algo que no se puede implementar en años más adelantados de la carrera, sino que más bien lo que va cambiando es la cantidad de conocimiento y la complejidad de las competencias. Pero hacerla segmentada y hacer que los alumnos vayan repitiendo ciertas cosas permite que el aprendizaje quede en la memoria de largo plazo y sea mucho más significativo que si solo tú evalúas, no sé, al final de junio, algo que sea súper integral, por ejemplo, hacer un diagnóstico o lo que sea que tú estés enseñando. Sin embargo, la idea es entrenar al estudiante para que adquiera un esquema nuevamente de pensamiento genérico frente a una situación. Por lo Sí. tanto, en una situación de atención real, yo no puedo fragmentar el comportamiento que sigue el alumno según las decisiones dentro de su rol. Entonces, claramente nosotros nos basamos en el entrenamiento desde las habilidades separadas o más aisladas, igual contextualizadas, de los primeros semestres. Esa es la gran, lo que favorece bastante. Sin embargo, en un último semestre yo busco el todo, porque la Perfecto. persona no va a ir por algo específico a solicitar atención y después va a esperar a la próxima semana a que me siga atendiendo, por ejemplo. No veo Estoy yo de eso en un... acuerdo. Pero Estoy yo de creo acuerdo, que pero yo creo que hay sí. que ir a la trayectoria formativa, no a una asignatura. Ese concepto funciona a lo largo de la trayectoria formativa, no solamente de una asignatura aislada, en esos casos específicos. Perfecto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí creo que para que un alumno logre lo que tú estás esperando, que en este caso es, no sé, algo más integrado, inmediato y no parcializado, tienen que haber mucho entrenamiento previo, ¿correcto? Y eso obviamente puede hacerse parcializado durante el semestre. Eso es lo único, es como el punto central, independiente de cuál es el conocimiento y las habilidades. Pero es una súper buena observación. Em, Matías, usted tiene la mano levantada. Sí, yo una consulta porque mientras tú empezaste a hacer los tipos de evaluaciones estadísticas, yo fui a buscar un cuadernito. Muy Entonces, bien. me falté de la 1 y la 2. A ver, ¿quién le puede Tú comentar tú cuál hablaste fue de la 1 y evaluación la 2? segmentada progresiva y de ahí para abajo tengo que es la 3, pero la 1 y la 2 no quedé. La Carolina tomó apuntes, yo la vi. Profe, ya yo le digo. Eso, Somos gracias. de la misma sede, compañerito. Muy bien, ahí que se ayuden. Sí, a ver, la evaluación práctica con opciones de entrega. Ya, esa era, por ejemplo, crear una evaluación y darle diferentes opciones, ya sea, no sé, por la entrega, inventar, no sé, un informe, o que haga una disertación, o que entregue a lo mejor se grabe con un pitch, no sé, diferentes formas de la entrega de la evaluación práctica. Muy bien. Pero yo tengo mis dudas, voy a aprovechar y preguntar al tiro. Claro, uno le da las diferentes opciones, pero y será más pega para el profe ahí estar corrigiendo de diferentes formas los procesos. Pregunto yo dentro de mi ignorancia. Y la Es una otra buena era pregunta. claro, después la otra era rúbricas transparentes entregadas al inicio. Entonces el alumno sabe desde el principio de semestre cómo es que se le va a evaluar. Eso es lo que yo anoté, profe, de la 1 y la 2. La próxima clase la va a hacer la profesora Carolina. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Excelente. Mira, Carolina, su pregunta es muy buena. ¿Es más pega para el profesor ofrecer distintos formatos de evaluación? La respuesta es sí y no. Lo que no haría, Carolina, es el logro, la descripción de los logros, ¿ya? El estudiante puede llegar al logro de ese descriptor, pero lo que varía es el formato. Pero en vez de corregir
25 informes escritos, va a corregir, no sé, 5 informes escritos, 5 videos de 5 minutos y 5 exposiciones orales. Lo que cambia un poco es el formato, ¿ya? Entonces a ver, hay que pensarlos, hay que diseñarlos. Eso por supuesto que es más trabajo. Pero la entrega misma creo que puede ser balanceada. Puede ser balanceada. Además que tú tienes que fijar muy bien cuáles son los criterios de cada uno de los formatos. Pero el beneficio, Carolina, es que, por ejemplo, hay estudiantes que tienen dificultades enormes para expresarse por escrito, pero tienen habilidades buenas para habilidades desarrolladas para expresarse oralmente. Entonces es interesante ver distintas formas de demostrar el logro de ese escritor, de esa evaluación. Y ese es un poco el beneficio de esta estrategia. Así que súper buen punto. Janet, ¿usted quería decir algo? Janet, adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está? En realidad, sí, en realidad estaba de acuerdo con la colega que decía recién en relación al tiempo, pero claro, pues, en el fondo hay que buscar hay que buscar una estrategia de tal forma de que la forma de evaluar sea más o menos equitativa en cada uno de los formatos. Así es, así es. Pero igual, Y, igual su grado de complejidad. Sí. sí, ¿y usted en qué clase, de qué hace? Yo hago las asignaturas de economía, de recursos humanos y de Perfecto, administración. Básicamente son las cosas que yo hago. súper. Por ejemplo, ahora tomé una evaluación donde les pedí un pitch a los chiquillos y resultó súper bueno. En realidad fue bastante bueno. Así que Excelente, el sí, pitch fue tiene... diferente. Claro, era muy distinto a lo que había hecho años anteriores, que era uniforme, que al final copiaban y pegaban. Entonces ahora Claro, hicieron un pitch y yo creo que hasta a ellos les gustó mucho más. y aprendieron mucho más, está puesto. Correcto. Sí, porque los pitch de partida hay que ensayarlo, hay que practicarlo y hay que saber comunicar la idea en un tiempo acotado, ¿no es cierto? Así que es es un gran formato y así que te felicito por esa innovación, porque claro, a veces los informes por escrito se demoran 5 minutos por el chat GPT, ¿no es cierto? Y Exactamente, eso eso me pasaba. no tiene ningún valor. Entonces, claro, ahí hay que pensar en eh, formas diferentes para que expresen su aprendizaje. Así que muy bien, profesora. Muchas gracias. Bien, Alex, Victoria Jorquera, ¿usted quiere compartir algo? Más que nada lo que puse en el chat de ¿Mm? que cuando se asignan mayores tiempos para hacer ciertas actividades, por ejemplo los talleres vienen planificados y hay sesiones específicas que están asignadas para la toma de evaluaciones. Por lo Ya. tanto, también dependiendo del número de alumnos, es que yo debo utilizar ese tiempo específicamente para eso, porque de lo contrario le quito tiempo a todos los estudiantes en la revisión de una próxima técnica. Entonces, ¿qué se ha hecho desde algunas carreras, ¿cierto?, para hacer modificaciones y adecuaciones en virtud de esto? Es que con coordinación previa con el director de carrera o coordinadores de carrera, establecer los tiempos extra para poderlos coordinar de mejor manera, porque no va a haber un libro de clases para ese tiempo extra que yo voy a tener. Y todos nosotros como profes sabemos lo importante o la importancia de ese libro de clases. Entonces también hay algo administrativo detrás que se debe visibilizar. Eso. Así es. Bueno, ahí la coordinación siempre es muy relevante y ser realista, es decir, ¿qué pueden hacer mis alumnos en este tiempo que tengamos, sea mucho o sea poco? Y preguntarse qué son capaces ellos de entregar o de expresar en ese momento que tengamos juntos, aunque sea poco y aunque sea apretado. Así que es un importante desafío. Muy bien. ¿Qué otras dudas o consultas tienen respecto de estas distintas estrategias para implementar este DUA que a veces nos parece tan complejo? ¿Qué otros desafíos se ven ustedes enfrentados en su día a día? ¿O algo que les gustaría incorporar más? Yo, por ejemplo, tengo anotado lo de las evaluaciones segmentadas o progresivas. ¿Sí? Y realmente, si lo pienso, y a lo mejor ahí le pregunto al profe Matías también y a Marcela, que somos del área de la topografía y geomensura, ¿Ya? nosotros la aplicamos, pero no tenía idea que se llamaba de esta forma, porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a medir a los alumnos, van a medir a terreno, y ahí hacen una parte de la actividad. Después toman los datos, hacen otra parte de la actividad. Después procesan la información Perfecto. en los computadores, ya hacen la otra actividad,
por etapas, y la última sería la entrega del informe. Entonces, al final, claro que es una evaluación segmentada y progresiva. Entonces, a lo mejor no le habían puesto un nombre, pero la estamos haciendo. Entonces, como que llamó la atención, por eso puse aquí terreno, mediciones, cálculo, informe. Entonces, al fin le voy a colocar un nombre. Entonces, a todo lo que le pedimos a los alumnos, entonces, para decirle, no, esto es una evaluación progresiva y segmentada. Para que suene como más. Esto es un muy buen punto, Carolina, técnica. y la felicito por hacer esa reflexión. Es importante ponerle nombre a las estrategias que uno tiene, y más allá del nombre, comunicarle a los alumnos cuál es el beneficio de hacer esta evaluación progresiva y segmentada. ¿Por qué es importante primero ir al terreno? ¿Por qué es importante tomar los datos? Después, ¿cómo se analizan los datos? Son distintas habilidades que son acumulativas, en el caso suyo. Entonces, ese es un ejemplo súper concreto, Carolina, de este aspecto como de hacer la MAIC más universal, más accesible. ¿Por qué? Porque si usted el día 1 pone a los estudiantes, vayan a terreno, tomen datos, analicen los datos, elaboren un informe, probablemente van a haber muchos que no van a poder hacer la primera parte siquiera. Pero si yo la segmento, yo la voy haciendo gradual, obviamente le voy a dar la posibilidad a muchos más, quizás no a todos, pero a muchos más alumnos a que saboreen el éxito de esa evaluación, entre comillas. ¿Se entiende? Así que la felicito y bueno, hay un nuevo concepto. Y en el fondo quiere decir que usted está haciendo evaluaciones, le está dando muchas más oportunidades a los estudiantes, muchas más, para demostrar lo que aprenden. Así que, muy bien. Marcela, ¿sabes? ¿Usted tiene la mano levantada? Continuar lo que dice Carolina, ya me mencionó. Respecto a sí mismo, entendí que la evaluación segmentada le tiene que dar la oportunidad al alumno a que repita si es que se equivoca en una de las secuencias. Entonces, antes de que hagan el cálculo y antes de que entreguen el informe, si ellos se llegan a dar cuenta que han hecho algo malo, deberían volver al terreno y repetir la actividad en terreno para que les quede bien el levantamiento finalmente. 100% de acuerdo, Marcela. Y esa es la gracia de hacerlas progresivas y segmentadas, que si se equivocan, aprenden, ¿no es cierto? Porque usted le da una retroalimentación y esa retroalimentación... Hacemos algo parecido, pero no lo tienen que hacer fuera del horario de clase. Y ahí hay que llegar a un acuerdo con dirección, con quien le presta los instrumentos, y es algo que no es muy formal, es algo informal que estamos haciendo para que el alumno pueda repetir. Y lo otro... Pero va acompañado de retroalimentación, entonces independiente si es lo informal, finalmente tú le estás dando un vehículo a ese alumno tremendo para que realmente logre las competencias que tú quieres que logre. Así que creo que es una excelente práctica. Le estás dando una nueva oportunidad. Así que bien. O sea, es segmentada para que tenga la oportunidad de corregir. Esa es la... Sí, y tiene que saber qué es lo que hay que corregir para que esa segunda visita a terreno sea provechosa, porque si lo vas a mandar sin la retroalimentación adecuada, probablemente se va a volver a equivocar. Así que muy buena reflexión. Y cuando hacemos actividades con entregas de avance y en la rúbrica final colocas de que puntaje de esos avances los haya hecho bien o mal. ¿Eso también es una evaluación segmentada? Te diría que es el término de una evaluación segmentada. Sí, es como la fase final. Así que está bien. Correcto, gracias. Sí, súper. Luciano, él tiene la palabra. Luciano Gustavo. Sí, acá estoy. Estaba poniendo la cámara para ver. No quería solamente, hola y todas, quería adherir a la colega, a Carolina, que en el sentido de que cuando uno evalúa segmentadamente, también tiene la ventaja que uno está evaluando, además del producto, el proceso. Entonces, diseño evolutivo de observación, diseño evolutivo de prueba, diseño evolutivo formativo. Y cuando uno evalúa segmentadamente, evalúa el proceso, que también es bueno porque permite retroalimentar a los estudiantes y ir produciendo la mejora y el apalancamiento de los aprendizajes. Así es. Eso quería agregar. ¿Usted hace clases de qué? Yo hago clases, en INACAP hago clases de liderazgo y ética y de Big Data, una asignatura en ingeniería financiera que es cálculo y Excel avanzado. Ya, súper importante hacerlo segmentado, porque si no, el choque a fin de semestre puede ser brutal, ¿no es cierto? Sí, así que bien, buen trabajo. Muchas gracias, Luciano. Elías, ¿usted tiene la mano levantada? Sí, ¿se escucha, cierto? Hola, Elías. Sí, si puedes presentarte, Hola, buenas. por favor. Sí, como decía Elías Poblete, trabajo en INACAP en C de Chillán, en el área de electricidad electrónica. Ya, de lo que me pude unir acá
a la tutoría, escuchaba sobre lo de las evaluaciones segmentadas. Me resulta una pequeña como duda o una inquietud, no sé cómo llamarla, ¿Sí? pero suele suceder que por lo menos en una asignatura que me ha tocado hacer estos años de proyectos de ingeniería eléctrica, que es como la ¿Ya? asignatura, antiguamente era la asignatura hito de la ingeniería. ¿Ya? Claro, esa se evalúa por avances y luego ellos hacen su presentación final del proyecto y estarían listos con esta asignatura que es como la más compleja, por así decirlo, de todas, porque es un trabajo bien denso en donde ellos tienen que realizar como un trabajo de un instalador C clase A. El problema que Perfecto. tengo con eso ¿Ya? es que, claro, cómo uno puede medir en la defensa, que es ¿Mm? en la instancia en la cual los alumnos presentan su proyecto y defienden un proyecto ante una comisión, cuando en las evaluaciones segmentadas que se le hacen del avance de informe, uno como que les va diciendo al tiro qué tienen bien y qué tienen mal, y ellos lo corrigen y después lo presentan. Pero al momento de hacer las preguntas, como que, no sé, se pierde como el peso de la defensa, porque al final los chiquillos hacen la defensa un poco más por rendirla, porque con los avances que han entregado ya están listos. Entonces no sé cómo se puede hacer como darle como más peso al momento en el que uno se presenta ante esa comisión para poder defender ese proyecto. No sé si se explicó bien o... Que es una excelente pregunta. En el fondo, así como para hacer un resumen de tu pregunta, Elías, es ¿cómo medir después de haber dado retroalimentación, ¿no es cierto?, en evaluaciones segmentadas, de manera que no sea como que el alumno solo está repitiendo lo que tú le dijiste que mejorara, algo así, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo te quiero proponer 4 como ideas, ¿ya? Lo primero es usar la retroalimentación para fortalecer como el proceso, no la calificación. O sea, toda la retroalimentación que tú le diste en fases anteriores no invalida la medición final. Es bueno que un alumno vaya repitiendo conceptos que tú le has dado como profesor en una retroalimentación. Ya no hay que tenerle... no es algo malo que vaya repitiendo como cosas que tú como docente has dado retroalimentación en forma reiterada, ¿ya? Lo importante es que la evaluación final integre todas las competencias del proceso, ¿ya? Eso es como una idea. La segunda idea es, yo creo que es muy importante en ese tipo de como entregas o evaluaciones finales, solicitar una metacognición como parte de la evaluación, ¿ya? O sea, hacerle estas preguntas de qué aprendiste de los errores anteriores, qué corregiste en esta entrega, qué harías distinto la próxima vez. Son muy buenas preguntas para evitar la respuesta mecánica de profesor, me equivoqué en calcular la resistencia o lo que sea, sino que más bien tú lo sacas un poco del ejemplo particular y lo llevas a pensar como qué habría hecho distinto o en adelante cuando se enfrenta a un escenario similar, ¿ya? Entonces, una segunda idea es siempre llevar a ese niño a un nivel como sacarlo de la cancha chica del ejercicio o el problema en sí mismo y hacerle las típicas preguntas de qué aprendiste de los errores anteriores, cómo te diste cuenta y qué es lo que corregiste, ¿ya? Y bueno, y la tercera, que yo creo que es difícil porque es más trabajo para el docente, sí, lo digo al tiro, es que es súper importante evaluar el desempeño en una situación nueva, Elías. No sé si se entiende, pero en el fondo si la situación es la misma, es un poco repetitivo y mecánico para el estudiante. Pero si tú cambias pequeñas cosas, cambias los nombres, cambias algunos números, cambias pequeños contextos de la situación, puedes mantener los mismos criterios, llevas al alumno a un nuevo escenario y ahí tú vas a ver verdaderamente si en verdad están aplicando ese feedback que tú les diste en distintos escenarios. Cuando un alumno es capaz de aplicar eso en una situación nueva, tú vas a estar, date por tranquilo de que cumpliste tu objetivo ¿Cortó? y de que ese alumno logró su objetivo. ¿Ya? Entonces, en resumen, yo te diría que yo usaría mucho la retroalimentación para fortalecer el proceso. Yo solicitaría una metacognición como parte de la evaluación, o sea, que aprendiste de los errores, que corregiste, y evaluar el desempeño en una situación nueva. Creo que es muy relevante. No sé si te ayuda un poco esa idea, pero creo que pueden ser muy efectivas para la situación que planteas. Sí, no, muchas gracias. Está Súper. muy buena la explicación. Gracias a ti. Y tu pregunta es buenísima porque a veces pasa que, por ejemplo, no sé, por el contexto TP, los materiales que tenemos en los talleres son limitados. No podemos hacer 25 recetas de distintos tipos de queques porque no tenemos materiales para hacer 25 tipos de queques, sino que
las cosas se van un poco repitiendo, entonces a veces crear escenarios nuevos es distinto, ¿no es cierto? Los circuitos eléctricos son limitados, los motores, el mismo motor en la misma camioneta del profesor que donó la camioneta hace 10 años, el mismo motor que estamos revisando, entonces a veces crear escenarios nuevos es difícil, pero siempre hacer pequeños cambios puede ayudar a añadirle como un poco ese toque de dificultad, ¿ya? Bien. ¿Quién más tenía una duda? Fergie, ¿quieres compartir tu reflexión escrita? Me parece súper interesante. De técnico en farmacia. ¿Estás por ahí? Hace micrófono. Bueno, el caso que dice Fergie es muy relevante, si lo pueden leer. Ella dice que trabaja en farmacia simulada, emplea evaluación progresiva y segmentada de actividades acompañada de retroalimentación constante, y eso ha tenido muy buenos resultados académicos. Además, el alumno puede ir visualizando su progreso. Súper importante lo que señalas. ¿Por qué? Porque les permite a los estudiantes algo que yo llamo que es como saborear el éxito durante el proceso, como ir dándose cuenta de que en verdad puede, de que en verdad puede lograr eso, porque el profesor le ha dado esa retroalimentación. Así que es una excelente estrategia, ¿ya? Bien. Bueno, ya nos quedan unos 8 minutos y acá quisiera un poco cambiar de un tema que también salió en algunos de sus reflexiones, de sus tickets de salida, que es qué podemos hacer para fomentar más la participación de los alumnos en clase. Es un tema como que a ustedes los tiene bien preocupados, según lo que vi en los tickets de salida. Y acá, obviamente, nada, tenemos unos pocos minutos. Yo les quiero compartir algunas estrategias que les pueden servir, que son súper simples, ¿ya? Y que ustedes pueden decir, bueno, ahí pueden decidir si las toman o no, ¿ya? Son 3 estrategias para fomentar la participación de sus alumnos en clase. Y hay algunas van a ser un poquito como demasiado simples, pero no importa. La primera se llama así. La voy a poner en el chat. Se llama así. El tiempo de espera. Así la he llamado yo, ¿ya? Si quieren tomen nota. ¿En qué consiste el tiempo de espera? En algo súper simple. Nosotros como profesores hacemos preguntas todo el rato. Preguntas cortas, preguntas cerradas, preguntas abiertas. Finalmente hacemos un montón de preguntas. Pero es muy distinto cuando yo como profesor hago una pregunta a toda la sala y luego me callo, espero 3, 4, 5 segundos y luego doy la palabra. Es distinto hacer una pregunta, mire, lo voy a hacer aquí mismo. Carolina, ¿qué es lo que más te cuesta del DUA? Si yo le hago la pregunta solo a Carolina, solo ella piensa y el resto todos felices detrás de la cámara, ¿no es cierto? Nadie más va a pensar, solo Carolina. ¿Qué pasa si yo les hago una pregunta a todos ustedes? Ya quiero que piensen en cuál es la dificultad más grande de implementar el DUA en sus clases. Le voy a preguntar a cualquiera de ustedes. Les doy un tiempo de espera, un tiempo para pensar, y luego escojo a cualquiera, escojo, no sé, a María Francisca Garrido. Entonces, la secuencia es, hago una pregunta para todos, luego doy un tiempo de espera para que todos puedan pensar, y luego escojo a cualquiera de la sala. El efecto, ustedes dirán, ¡ay, qué obvio! Pero es que de verdad es impactante el efecto que tiene en la audiencia. Ustedes no se han dado cuenta, pero yo lo he hecho hoy día con ustedes, sin conocernos ni nada, y tiene un efecto importante. Si yo hago la pregunta para todos, a cualquiera le puede tocar, ¿no es cierto? Todos van a estar en ese momento procesando, haciendo pensamiento cognitivo. En cambio, si yo hago una pregunta dirigida a una sola persona, solo esa persona va a aprovechar ese momento, ¿ya? Entonces, es un hábito como mental, es una estrategia que es demasiado efectiva. Y la secuencia es, hago una pregunta para todos, les doy un tiempo a todos para pensar y luego escojo a 2, 3 palabras. ¿Ok? Esta es la primera estrategia, tiempo de espera. La segunda estrategia se llama, tiene 2 nombres distintos, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo la llamo piensa, discute, comparte. Otros le llaman piensa, gira y comparte, ¿ya? Pero en el fondo esta es súper conocida, pero también una rutina súper interesante para que todos participen. Es que hago una pregunta y le doy a todos un tiempo para pensar, pero después tienen que sí o sí discutir con el compañero al lado. Puede ser el de atrás, el de adelante, y luego yo hago un plenario. ¿Entiendes? Entonces yo hago una gran pregunta, puede ser cerrada, obviamente las preguntas abiertas dan para más discusión que las cerradas, pero no importa. Pero yo el mundo a pensar y yo obligo a todo el mundo, obligo en el buen sentido, no se malentienda, obligo a todo el mundo a hacer el trabajo cognitivo que yo quiero que hagan. ¿Ok?
Entonces, si yo hago una pregunta, les digo, cada uno va a tener 30 segundos para pensar. Cuando yo diga ahora, cada uno se va a girar a la derecha, hay que dar las instrucciones súper claras, y van a compartir 30 segundos cada uno con el compañero al lado. Tengo todas mis cabecitas pensando, toda mi sala pensando, 30 niños pensando, 30 niños digo yo, 30 adultos jóvenes pensando en vez de uno solo. Y luego hago un plenario, y yo les aseguro que la cantidad de manos que ustedes van a tener levantadas, un 50% mayor que si lo hiciéramos así con los que siempre hablan, porque sí o no que en todas las salas siempre hay uno que habla, o dos que hablan, y de hecho todo el resto como que los miran como con desconfianza, ¿cierto? Esto hace que como democratiza, entre comillas, la participación. Todos tienen espacio para pensar, bueno, y ahí ya entra la cosa más personal de quién toma la oportunidad y quién no, ¿ya? Entonces, es complementario al piensa, discute, comparte, ¿ok? ¿Tiene alguna pregunta de eso? ¿No? Bien. Y les había ofrecido 3. La tercera se llama, esta la van a odiar algunos, pero es demasiado buena. Se llama Todos escriben, ¿ya? Y es una estrategia un poco distinta, porque no es un hábito de discusión, sino que es un hábito de escritura. Yo voy a decir algo que quizá es impopular, pero ustedes podrán estar o no de acuerdo. Nuestros alumnos tienen dificultades tremendas para escribir, ¿no es cierto? Y el ser humano, cuando escribe lo que está pensando antes de decirlo, en general elabora pensamientos mucho más bien elaborados que si uno solo lo dice verbalmente, ¿no es cierto? Entonces el todos escriben es que en el fondo yo hago una pregunta y todos escriben. Y uno lo dice así, la pregunta es esta, todos escriben y uno pone un cronómetro, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Todos escriben y ahí van a ver que hay montones de niños que procesan mucho mejor la información por escrito que forma oral. Hay muchos estudiantes que tienen un mundo interior que lo plasman mucho mejor por escrito, con el lápiz Bic, que en forma oral. Y le da a cada uno la posibilidad de enfrentarse consigo mismo, que es distinto. Es como, están todos mis pares escribiendo y yo no estoy escribiendo nada, tengo que escribir algo, ¿no es cierto? Y yo después de ese tiempo que doy, les puedo tomar 3, 4 palabras y ustedes van a ver que la calidad de ese pensamiento es superlativamente mejor, ¿ya? Entonces ahí es una combinación entre estrategias para fomentar la participación como hablada oralmente y la otra es por escrita, ¿ya? Son hábitos, finalmente. Si ustedes como profesores empiezan siempre a aplicar estas estrategias, van a ver que sus clases son dinámicas, son entretenidas. Muchas clases de ustedes son a las 8 de la noche. Los alumnos vienen del trabajo, están muertos de frío, como hoy día en todo Chile hace frío, ¿no es cierto? Es súper difícil prender una clase en la noche. Yo he hecho clase en escuela nocturna y es súper difícil. Pero si uno empieza a hacer preguntas, si uno empieza a dar tiempo a la gente para procesar, si uno les da chance de escribir lo que están pensando, probablemente van a tener una mucho mejor participación que si ustedes, no sé, se lo hablaran todo o no dieran espacios para los alumnos de poder participar y pensar en lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, esas serían mis 3 como estrategias para esta sesión de hoy día. Puedo compartirles más en siguientes clases para fomentar también el rigor académico, para fomentar también la calidad de las respuestas que dan y la retroalimentación. Bueno, ¿tienen alguna duda de esto? Nos quedan 3 minutos. ¿Tienen alguna duda de esta estrategia o algo que les haya llamado la atención? ¿Les gustan? ¿Creen que son difíciles de implementar? ¿Necesitan algo? Me parecía bien interesante esta evaluación segmentada progresiva, que es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Ahora, la entrega de información en diversos formatos también es bien interesante. De hecho, tuve hice una evaluación y entregué un tema de 3 formatos. Un formato visual que yo fui realizando en un software, otro en un PPT hecho con mucho detalle, y un tercer formato que lo hice en el computador y se lo entregué los 3 formatos y posteriormente hice la evaluación con notas. La semana pasada preguntaron, profe, las notas, le dije, miren, no las he corregido porque creo que no están muy buenas, denme tiempo para recuperar. Pues yo pensaba que las notas no eran buenas. Y el domingo, este domingo, dije, ya voy a corregir las notas porque más de 15 días no se puede. Y me encontré con una sorpresa espectacular. Las notas fueron extraordinariamente buenas. Qué buena. Yo quedé impresionado. Muy bien. ¿Cómo respondieron los chiquillos a ese tipo de
de entregar la información. Claro que es Buenísimo. más trabajo para el profesor. Así es. Bien, miren, Cintia Becerra me puso un desafío. Me dijo, ¿podría repetir con un ejemplo las 3 estrategias? ¿Les parece que con esto cerramos? Ya lo voy a hacer una vez. La pregunta es la misma. La técnica es un poquito distinta, ¿ya? Contexto, yo soy profesor de electricidad, ¿ya? Estoy con mis alumnos, estamos diseñando circuitos eléctricos y, bueno, esta es la pregunta. Voy a modelar primero el tiempo de espera, ¿ok? Ok, queridos estudiantes, les tengo una pregunta desafiante para ustedes. Les voy a dar 30 segundos para pensar. La pregunta dice así. Imagínense que les piden instalar un circuito eléctrico en una casa que tiene una lavavajillas, un horno eléctrico y una lavadora. ¿Qué aspectos técnicos tienen que considerar para que la instalación eléctrica sea segura y que funcione correctamente? Cada uno tiene 30 segundos para pensar y después voy a elegir a cualquiera en esta sala. 1, 2, 3, todos pensando. Listo, tiempo. Y ahí yo escojo a los alumnos. Van a ver que algunos van a empezar como a estresarse porque el tiempo corre, pero todos van a estar pensando, no uno, no el más brillante, no el que siempre habla. Todos van a estar inquietos, por lo menos intelectualmente inquietos, aunque sea un minuto. Segunda, la segunda era piensa, discute, comparte. ¿Ya? Misma pregunta, pero las instrucciones son distintas para los alumnos, ¿ya? Ok, estudiantes, entonces, estamos viendo circuitos eléctricos. Ahora quiero que todos participen y para eso vamos a hacer una rutina en donde les voy a pedir que piensen la pregunta que les voy a hacer, luego se giren a la derecha y compartan con el compañero de al lado sus respuestas y después vamos a tomar las palabras del curso, ¿ok? La pregunta dice así, imagina que tienes que instalar un circuito eléctrico, ya, bla, 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 ya, la misma pregunta. Entonces ustedes les dan las instrucciones. Cuando yo diga, ya, todos pensando, listo, ustedes marcan el tiempo, pueden usar el cronómetro del celular o lo inventan, da lo mismo. 10 segundos para pensar. Perfecto, ahora todos se giran y todos se tienen que girar, todos sus alumnos, algunos van a empezar a levantar las manos porque van a querer compartir. Y ustedes dicen, no, manos abajo, tienen que compartir con el compañero al lado. Listo, y después de que se generó esta discusión de un lado para el otro, ustedes toman 3 palabras del curso y generan una gran respuesta grupal. ¿Ya? Todo esto es moderado por ustedes, pero es súper simple. ¿Ya? Y la tercera es más callada. Todos escriben. Ahí los alumnos van a quedar un poco como desconcertados porque hay muchos niños que les carga escribir. Entonces el todo escriben es, ok, estudiantes, ahora quiero que piensen bien primero, quiero que escriban lo que piensan y después vamos a hacer una discusión grupal. La pregunta es la siguiente. Les voy a dar 3 minutos para que tomen su lápiz, su cuaderno o lo que sea que lleven, computador, lo que sea, celular, ojalá que no, y quiero que anoten todas las ideas que se les ocurran en torno a la siguiente pregunta. La pregunta dice así, ta, y listo. Y luego después, silencio, que haya silencio, porque uno va a escribir bien, uno necesita que esté callado, ¿no es cierto? Y listo. Entonces después, ustedes lo que pueden hacer es pedirle a los alumnos que lean en voz alta lo que escribieron, y es increíble el efecto, de verdad es impresionante. Entonces ahí ustedes pueden ir combinando estas estrategias, ¿ya? Y van a ver que la participación, aunque sean las 9 de la noche y una clase así muy fome o muy fría, muy helada en una noche, puede salir muy bien, ¿ya? Así que ese sería mi modelamiento, Cintia. Espero haber podido cumplir con su pregunta. Podemos seguir profundizando en las siguientes sesiones y bueno, a ver cómo les va. Pues. Me encantaría ver si pueden aplicar alguna de estas estrategias esta semana o la otra y me encantaría que partiéramos la sesión siguiente viendo cómo les fue. ¿Les tinca? ¿Les parece? Excelente. Bueno, y ya siendo las 7:02, nada, les deseo unas buenas noches. Nos vemos en la siguiente sesión. Hagan la parte virtual, porque es súper importante, y la complementamos con esta sesión, ¿ya? Dinar, yo te recomiendo un texto que es muy bueno, que se llama Enseña como un campeón. Tiene un montón de estrategias que son súper buenas. Enseña como un campeón. Así se llama, Florencia, ¿no es cierto? Sí, creo que está en español. Ahí te mandé Like a ahí te Champion. mandé el autor. Es súper bueno, tiene ejemplos. Es súper y todo. bueno. Sí, Sí. ahí le pusieron. ¿Ya? Ah, le pusieron. Súper. Sí. Así que eso, que les vaya muy bien, muy buenas noches y nos vemos en la próxima edición. Oh, Cuídense. gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, chao. Adiós. Gracias, buenas noches. Abríguense. Chao, Chao. gracias. Perfecto. Buenas tardes, buenas noches a todos. Descansen.